A veces me preguntan, con tantos paquetes de chequeos médicos disponibles, la gente no sabe qué elegir. Hay pruebas con mucha exposición a la radiación que ofrecen pocos beneficios. En cambio, hay algo que siempre recomiendo, pruebas sencillas, precisas y sin exposición a la radiación. A largo plazo, eso es lo que de verdad te ahorra dinero. Un chequeo médico general no es para revisar la salud, es para detectar enfermedades. Se trata de ver si alguna estructura del cuerpo está dañada. La gente piensa que un paciente con cáncer de hígado tendrá los valores hepáticos por las nubes en un análisis de sangre. Para nada. Los análisis de sangre de un paciente con cáncer de hígado suelen dar valores normales. ¿Por qué? Imagina que esto es el hígado. Si el cáncer ocupa solo una pequeña parte, el resto son células sanas. Por lo tanto, el hígado sigue funcionando con normalidad. Pero a medida que el tumor crece y llega a ocupar, digamos, el 70% del hígado, solo queda un 30% de células hepáticas sanas. Es a partir de ese momento cuando empiezan a surgir los problemas. Si en un análisis de sangre tus valores hepáticos están elevados, ya sea por hígado graso, hepatitis grasa, cirrosis o cáncer de hígado, eso ya no es un chequeo de salud, es una detección de enfermedad. No deberías alegrarte solo porque te digan que tu hígado no está dañado todavía. Hoy mismo vino una persona así, un señor de edad avanzada con cáncer de pulmón que me contó que se había pasado toda la vida haciendo ejercicio y cuidando su alimentación. En sus análisis de sangre todo salía normal, absolutamente todo normal, pero tenía cáncer. Sí, se puede tener cáncer aunque todo parezca estar bien. ¿Sabes una cosa? Cuando te haces un análisis de sangre te dan tus resultados y al lado aparece un rango. Mucha gente cree que ese es el rango de normalidad. Incluso entre los profesionales de la salud hay muchos que, si tus valores están dentro de ese rango, te dicen perfecto, está todo limpio. Pero fíjate bien, cuando llegues a casa, mira que pone valores de referencia o rango de referencia. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, hace unos 15 años en España se empezó a medir la concentración de proteínas en la sangre de la población para establecer un estándar. Para ello se recurrió a centros de salud y se analizaron, digamos, unas 300.000 personas obteniendo una distribución normal. El 95% de esas personas caen dentro de ese rango. Aquellos que quedan fuera son el 2,5% de cada extremo. Esas son personas que claramente tienen un problema grave. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Tenemos el Sistema Nacional de Salud. Si estás dentro de ese 95%, no se pueden realizar pruebas adicionales ni aplicar tratamientos. Tienes que salirte de ese rango, pero para cuando te sales, a menudo ya es un punto de no retorno. Nuestra salud es así, es como un muelle. Si lo estiras un poco, con cuidado, puede volver a su forma original, pero si lo estiras demasiado, ya no regresa. Con la diabetes pasa lo mismo. El valor normal de glucosa en ayunas es 99. Si una persona fluctúa constantemente entre 98 y 99, funcionalmente ya tiene un problema. El tratamiento debería empezar en ese momento. Pero en nuestro sistema te dicen, bueno, controle su dieta y tenga cuidado. Es prediabetes, vuelva más adelante. Y así sigues, hasta que un día das 110. Ah, venga para acá. Ya es usted un paciente y te dan la medicación. Para esa persona volver a su estado anterior es muy difícil, ¿no? Especialmente en los chequeos del sistema público, es que es para alucinar, ¿no? Pienso, oye, ya que sacan sangre una vez, ¿por qué no analizan un poco más? A mí me gustaría que con el consentimiento del paciente y pidiéndole que pague unos 50 euros se hicieran más pruebas. Analizan muy pocas cosas. Suelen mirar 2 o 3 valores hepáticos, las proteínas, la bilirrubina, los glóbulos blancos, las plaquetas, creo que ni siquiera miran el colesterol, unas 5 o 6 cosas. Y desde este año, además, ha llegado una directriz a los hospitales que prohíbe realizar más de 10 o 15 pruebas a la vez. Por ejemplo, en el caso del cáncer, si vas a un hospital universitario,
Normalmente te sacan 2 tubos de sangre, uno para el hemograma completo y otro para la bioquímica. Con eso, en teoría, hacen todos los análisis de sangre. La gente cree que los hospitales universitarios son los mejores, pero ¿sabes que son los más restrictivos? Un hospital universitario no se desvía ni 1 milímetro de lo que establece el seguro médico. Para hacerlo necesitan redactar un informe justificativo y obtener una autorización previa. Un paciente con hepatitis crónica se hace un análisis de sangre y una ecografía cada 6 meses. En mi opinión, ya que se analizan los valores hepáticos, se podrían mirar también la tiroides y algunas otras cosas, pero solo miran el hígado. Hay muchísimas personas que llevan toda la vida yendo a un hospital universitario por su hepatitis y nunca se han hecho un chequeo médico completo. Cuando les pregunto por qué, me responden: pensaba que el famoso doctor Alejandro García del hospital universitario, con las pruebas y la ecografía cada 6 meses, ya me lo miraba todo. Pero ese doctor solo se ocupa de su hígado. Hay muchísima gente así. El año pasado fui a un hospital universitario, pagué 1.500 euros por un chequeo completo y me dijeron que estaba todo perfecto. Eso no significa que tu cuerpo esté realmente sano. Hay que interpretarlo de otra manera. Por ejemplo, un chequeo de 800 euros podría cubrir las 10 enfermedades más comunes en la población española, en orden de prevalencia. Es imposible analizar todas las enfermedades. Uno de 500 euros podría cubrir 30 y uno de 2.500 euros unas 50. Lo que significa ese perfecto es que en esas pruebas no te has salido del rango de referencia. Es decir, no estás dañado. El significado es que no se encontraron pruebas de que algo esté roto. Por eso mi recomendación es esta: cuando te hagas un chequeo, hazte un verdadero chequeo de salud. No se trata solo de ver si una enfermedad ha dañado tu cuerpo. Lo que tienes que ver es cuán sano estás. Por ejemplo, ¿qué niveles de nutrientes, como las vitaminas del grupo B, tienes en tu cuerpo? ¿Cuántos radicales libres produce tu cuerpo? ¿Cuál es tu capacidad antioxidante? ¿Cuál es la fortaleza de tu sistema inmunitario? Que estos valores estén altos es lo que significa estar sano. Y aquellas pruebas que el sistema público no cubre, como ecografías o endoscopias, deberías hacértelas por tu cuenta. A largo plazo, eso es lo que de verdad te ahorra dinero. La prueba con mayor exposición a la radiación es probablemente el PET-TAC. Se dice que una sola sesión de PET-TAC equivale a una exposición de 25 a 30 MSV. Por eso la gente se preocupa. Una radiografía de tórax tiene una exposición de 0.1 MSV. Si comparas 0.1 con 25, son 250 veces más. Hacerse un PET-TAC equivale a hacerse entre 250 y 300 radiografías de tórax. Suena aterrador, ¿verdad? Pero en sí mismo no es un problema tan grande. La dosis anual total de radiación para una persona normal no debe superar de 1 a 5 MSV. Sin embargo, para personas que trabajan en entornos con radiación, como radiólogos o médicos de medicina nuclear, la ley permite una exposición de hasta 50 MSV al año. ¿Qué podemos deducir de esto? En pocas palabras, que no se sabe con certeza. Lo que sí es seguro es que la radiación es un problema. Si ocurre una explosión como la de Hiroshima, la gente sufre las consecuencias en el acto. Pero con la exposición a bajas dosis de radiación a largo plazo, el efecto no es inmediato, sino que 10 o 20 años después aumenta la incidencia de ciertos tipos de cáncer, principalmente leucemias, cáncer de tiroides y algunos cánceres de mama. Cuando ocurrió el accidente nuclear de Chernóbil, se hizo un seguimiento durante 20 años a 2 grupos de niños de la misma etnia, los que estuvieron expuestos a la radiación y los que vivían lejos y no lo estuvieron. Se observó que los niños expuestos desarrollaron cáncer de tiroides con una frecuencia estadísticamente significativa mucho mayor que los no expuestos. Esto es lo que se sabe. Por lo tanto, no hay que preocuparse en exceso por la radiación recibida en pruebas diagnósticas realizadas para un chequeo médico. Hay que ser un poco racional. Usar la radiación para diagnosticar enfermedades en los órganos internos es un avance extraordinario. Por eso, cuando es necesario, hay que hacerlo.
pero no hay por qué exponerse innecesariamente a la radiación, ¿no? No hay que hacer pruebas de más sin motivo. Hay pruebas con mucha exposición y pocos beneficios. Lo primero que yo diría que no hay que hacerse en un chequeo médico es pensar, ya que estoy, me hago un PET-TAC. Dicen que lo ve todo y es lo más preciso. Que me escaneen el cuerpo entero para ver si tengo cáncer. Esta prueba puede costar más de 800 euros y la gente tiende a pensar que si es caro es bueno. Pero esto es una tontería. Primero, la exposición a la radiación es muy alta. Incluso los pacientes con cáncer no se hacen un PET-TAC más de una vez al año. Hacerse 1 o 2 al año no es problemático, pero el verdadero problema es que el PET-TAC es la prueba menos precisa. Lo que hace un PET-TAC es detectar células que están muy activas. Por ejemplo, para hacer la prueba te inyectan una pequeña cantidad de suero con glucosa marcada con un isótopo radiactivo. En 20 segundos la glucosa se extiende por todo el cuerpo. La fuente de energía de todas las células es la glucosa, así que todas intentan captarla. ¿Y qué pasa? Que las más fuertes se la llevan toda. Y esas células fuertes suelen ser células cancerosas o células de inflamación crónica. Después de que se absorbe la glucosa, se utiliza una gamma cámara para tomar imágenes. Eso es el PET. Si, por ejemplo, aparece una mancha oscura en el cuello, ¿qué significa? Que ahí hay una concentración de tipos fuertes que consumen mucha energía. Podría ser un cáncer de piel, una esofagitis, una laringitis, un cáncer de esófago, una hernia discal cervical, no se sabe. Por eso, para conocer la estructura tridimensional, se combina la imagen del PET con la de un TAC. Eso es un PET-TAC. De forma tridimensional se puede determinar, esto era el esófago. Entonces ya sabes que ahí hay algo sospechoso. A partir de ahí se realizan otras pruebas como un TAC, una resonancia magnética o una biopsia para averiguar qué es exactamente esa cosa sospechosa. Es decir, el PET-TAC sirve para dar un vistazo general, por eso es útil para pacientes con cáncer que después de una cirugía necesitan escanear si hay metástasis en los ganglios linfáticos o a distancia. Si una paciente con cáncer de mama se hace un PET-TAC y aparece algo brillante encima de la clavícula, se puede pensar, quizás haya una metástasis en los ganglios linfáticos de esta zona. Para eso es una prueba útil, pero pensar que en un chequeo médico general sirve para analizar el cuerpo entero con precisión es un completo error. Por lo tanto, no tiene sentido. La segunda prueba que considero inútil es el TAC de columna. Hacerse un TAC de la columna en un chequeo general no tiene mucho sentido. Como me duele el cuello y la espalda, ya que estoy de chequeo, me voy a hacer un TAC de la columna cervical y torácica. Eso no tiene sentido. Si te duele la espalda o el cuello y vas a un traumatólogo y el médico considera que necesitas una prueba de imagen más detallada, entonces te la mandará. En ese caso, además, lo cubrirá la seguridad social. Pero si te lo haces en un chequeo privado, lo tienes que pagar tú al 100% y no obtienes ningún beneficio real. Lo mismo ocurre con el TAC abdominal. Un TAC abdominal debe hacerse con contraste. Sin contraste todo se ve oscuro y no se distingue nada. Un TAC con contraste tiene aproximadamente el doble de exposición a la radiación que uno normal. Aunque la dosis sea de unos 10 mSv y como mucho 20, no hay necesidad de hacérselo si no es imprescindible. Solo si es necesario. Por ejemplo, si en una ecografía de un chequeo se ve un bulto en el riñón y no se sabe si es benigno o maligno, entonces sí que hay que hacer un TAC. En particular, el TAC de las arterias coronarias del corazón tiene una exposición de unos 18 mSv. Realmente necesita hacérselo una persona joven, sin hipertensión y con un electrocardiograma normal. Si tienes la tensión un poco alta y el año pasado tu electrocardiograma ya dio algún resultado anómalo, entonces sí que podrías considerar una prueba para ver la función del corazón con más detalle, como una prueba de esfuerzo o una ecocardiografía para ver si las válvulas se mueven bien. Pero una persona sin problemas no necesita hacerse una ecocardiografía y mucho menos un TAC de las arterias coronarias. Por supuesto, alguien con antecedentes médicos sí que debería hacérselo, pero en esos casos lo prescribe un cardiólogo y lo cubre la seguridad social.
Cualquier prueba que pueda ser cubierta por la sanidad pública y que te plantees hacer en un chequeo privado, deberías pensártelo 2 veces. Y hacerse un TAC o una resonancia magnética cerebral en un chequeo general tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si hay sospecha de un síntoma neurológico, un neurocirujano o un neurólogo te prescribirá un TAC o una resonancia cerebral cubierta por la sanidad pública. Lo que se puede ver con estas pruebas son tumores cerebrales o hemorragias, pero eso suele dar síntomas. Si no tienes ningún síntoma, ¿para qué te lo vas a hacer? A veces me preguntan, con tantos paquetes disponibles, la gente no sabe qué elegir. Hay algo que siempre recomiendo, pruebas sencillas, precisas y sin exposición a la radiación. La ecografía. La ecografía utiliza sonidos para generar imágenes, no radiación. Así que hazte ecografías en varias zonas, en la tiroides, en las mamas, en el abdomen. Con una ecografía abdominal se pueden ver muchas cosas. El hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el bazo, se ve todo. Y los hombres, también una ecografía de la próstata. Simplemente hazte una ecografía anual de varias zonas. A partir de los 40 empiezan a aparecer nódulos por todas partes, la mayoría benignos, pero eso te hará estar más alerta y podrás prevenir el cáncer. Lo segundo, hazte endoscopias con más frecuencia, especialmente la colonoscopía. No hay prueba más precisa que la endoscopia. Aunque hay gente que dice, la endoscopia es muy incómoda, prefiero un tránsito esófago-gastroduodenal, pero eso es un método antiguo. La endoscopia es genial porque permite ver directamente el interior. Además, en el sistema público, cuando dicen que van a hacer un cribado de cáncer de colon, la gente piensa que es una colonoscopia, pero no, lo que hacen es un test de sangre oculta en heces. Si una persona tiene sangre en las heces, normalmente va corriendo a urgencias asustada. Lo que se busca con el test son restos de sangre no visibles. Esto puede indicar fisuras, hemorroides o cáncer. Pero si ya hay sangre detectable en las heces, el cáncer de colon suele estar ya avanzado. Si el test de sangre en heces da positivo, entonces el sistema público sí te hace la colonoscopia. Mi consejo es que no esperes a eso. Págate una colonoscopia por tu cuenta. España se ha convertido en uno de los países con mayor incidencia de cáncer de colon. La semilla del cáncer de colon son los pólipos. Si se extirpan cada vez que aparecen, se previene. Hoy en día a muchos jóvenes que se hacen una colonoscopia se les encuentran pólipos. Creo que es casi tan común como el hígado graso. No es necesario hacer una colonoscopia cada año. El cáncer de estómago puede desarrollarse rápidamente a partir de una gastritis atrófica crónica, pero los pólipos de colon suelen tardar entre 5 y 10 años en convertirse en cáncer. Por eso, la recomendación académica es la regla 5-3-1. Si te haces una y no tienes pólipos, repítela en 5 años. Si te encuentran pólipos, repítela en 3 años. La mayoría de las veces, si en 3 años no has cambiado tus hábitos de vida, especialmente la dieta, y no has perdido peso, volverás a tener pólipos. Si tienes factores de riesgo como antecedentes familiares de cáncer de colon, obesidad, hipertensión o diabetes, entonces hazla cada año. En cuanto a la gastroscopia, a partir de los 35 años, la mayoría de la gente que se la hace tendrá gastritis. En España comemos muchas cosas saladas y procesadas. A partir de los 40 recomiendo una gastroscopia anual. Hay algo que recomiendo encarecidamente, una angio-RM, angioresonancia magnética. La angio-RM es una resonancia magnética combinada con una angiografía que permite visualizar los vasos sanguíneos del cerebro. Es muy difícil detectar cosas como trombos o el engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Los vasos del corazón no se ven bien en las imágenes, por lo que se necesita una angiografía coronaria que implica introducir un catéter por la ingle. Este procedimiento no solo es arriesgado en sí mismo, sino que también implica una exposición a la radiación muy alta. Normalmente se realiza como tratamiento de emergencia en alguien que ha sufrido un infarto de miocardio, pero eso no es un chequeo preventivo.
Sin embargo, en el cerebro no es necesario hacer eso. Con una angio-RM se pueden ver todos los vasos sanguíneos y resulta que una de cada 40 o 50 personas tiene un aneurisma, una pequeña dilatación en un vaso sanguíneo, como un globo. Al estar dilatado puede reventar, esto puede no dar ningún síntoma hasta que de repente estalla, provocando la muerte o secuelas graves. Hazte una al menos una vez en la vida sobre los 40 años. Te aseguro que una de cada 40 o 50 personas lo tiene. Si el tamaño es muy pequeño, se hace un seguimiento anual. Si crece un poco, se puede realizar una embolización que aplana esa dilatación para que ya no haya riesgo de rotura. Existen unos 10 marcadores tumorales que principalmente pueden indicar cáncer de hígado, páncreas, estómago, colon, pulmón, cuello de útero u ovarios. Pero, ¿sabes una cosa? Todas las pruebas tienen una sensibilidad y una especificidad. La sensibilidad es la probabilidad de detectar la enfermedad cuando está presente. La especificidad es la probabilidad de descartar la enfermedad cuando no está presente. No hay ninguna prueba que sea 100% perfecta. A nuestra clínica vienen solo pacientes con cáncer. Lo curioso es que de los que vienen justo después de ser diagnosticados, solo un 10% tienen los marcadores tumorales elevados. Esto significa que el cáncer tiene que estar bastante avanzado para que se eleven. En los chequeos médicos se suele hacer un panel de marcadores tumorales. Yo creo que eso sí hay que hacerlo. Como el cáncer a menudo no da síntomas hasta que está muy avanzado y es difícil hacer pruebas para todo, al menos con un análisis de sangre se pueden detectar los casos más avanzados. Pero si un marcador está elevado, hay que investigar a fondo. Si, por ejemplo, el PSA marcador de próstata está elevado, el valor normal es hasta 4 y te da 6 u 8. Entonces hay que proceder con una ecografía transrectal, un TAC y una resonancia magnética. Sin embargo, que los marcadores en un análisis de sangre sean normales no significa en absoluto que no tengas cáncer. Mis marcadores tumorales son normales, así que no tengo cáncer. Eso es un error absoluto. De hecho, los análisis de sangre de marcadores tumorales no son muy útiles para detectar el cáncer inicialmente. Su verdadera utilidad es, en primer lugar, para evaluar si el tratamiento de quimioterapia está siendo efectivo en un paciente. Y en segundo lugar, son muy útiles en el seguimiento tras finalizar el tratamiento, para detectar una posible recaída. Pero no se elevan de forma drástica al principio de la enfermedad. Por eso, la mayoría de los pacientes que vienen a nuestra clínica recién diagnosticados tienen los marcadores tumorales en rangos normales. La probabilidad de detectar un cáncer incipiente con ellos es muy baja. Aún así, creo que no está de más hacer el análisis de sangre porque no tiene ningún perjuicio. A diferencia del PET-TAC, que tiene una alta exposición a la radiación, esto es solo una extracción de sangre. Y como el cáncer no da síntomas hasta que está avanzado y no hay muchos marcadores tumorales, creo que vale la pena analizarlos. Desde hace mucho tiempo, a todas las personas que vienen a nuestra clínica, les medimos la vitamina D. Con los niveles de vitamina D, sé si una persona toma suplementos o no. Todo el mundo cree lo mismo. Suplementos, ¿qué va? Con comer bien, tomar el sol y hacer ejercicio, la vitamina D sube. Pero todo eso es mentira. Para sintetizar vitamina D con el sol de nuestro país hay ciertas condiciones. España está a una latitud de unos 37 grados norte. Solo es posible entre abril y octubre aproximadamente. En invierno no se puede. Hay que exponer grandes articulaciones, hombros, caderas, rodillas al sol más intenso del día, sobre las 2 de la tarde, durante más de 20 minutos y hacerlo todos los días. ¿Quién puede hacer eso? Además, la luz solar que atraviesa una ventana no sirve para sintetizar vitamina D. A veces vienen agricultores del campo y ellos también tienen deficiencia. Porque los agricultores también usan sombreros de ala ancha y se cubren por completo. Así que si no tomas suplementos es casi seguro que tienes deficiencia de vitamina D y también de vitaminas del grupo B.
La medicina convencional solo se interesa por los macronutrientes que producen energía, carbohidratos, proteínas y grasas, y te dicen en qué proporciones comerlos. Pero eso es la gasolina del coche. Sin gasolina el coche no anda. Eso es tan básico que ni hace falta mencionarlo. Pero nosotros queremos estar sanos, y la salud está en los micronutrientes, vitaminas, minerales, etc. Eso es lo que tienes que analizar. Son el aceite del motor del coche. Además, lo que nos enferma, nos oxida y nos sumerge en una inflamación crónica son los radicales libres. Es inevitable producirlos al respirar, pero hay que controlarlos. Lo que elimina los radicales libres es la capacidad antioxidante. Debes saber cuál es la capacidad antioxidante de tu cuerpo. Lo que combate el coronavirus y previene la recurrencia del cáncer es tu sistema inmunitario. Debes saber cómo de fuerte es tu sistema inmunitario. Como mínimo, creo que esto es lo que habría que comprobar. Siempre insisto en que no hay que presumir de no tener síntomas. Las enfermedades al principio no dan síntomas. Cuando aparecen los síntomas, por lo general, ya no hay vuelta atrás al estado original. Por eso, cuando no tienes ningún problema, debes mantener tu salud con un estilo de vida saludable, pero también hacerte chequeos médicos. La gente suele posponerlos y resistirse hasta que la Seguridad Social empieza a enviar recordatorios insistentes. Entonces piensan, bueno, habrá que hacerlo, y todo el mundo acaba yendo en diciembre. En esa época, con tanta gente, es natural que los médicos que realizan las pruebas estén un poco menos concentrados. Si te haces el chequeo en una época más tranquila, podrás recibir un examen más preciso. Así que no lo dejes para el último momento. Hay muchos centros de chequeos, pero que sea caro no significa que sea mejor. Hay pruebas que dependen de un experto, como las endoscopias o las ecografías, donde la habilidad y experiencia de quien las realiza es crucial. En un análisis de sangre, da igual quién te la saque, porque la máquina da el resultado, pero en una ecografía el resultado puede variar según el ángulo y la forma de mirar, y en una endoscopia depende de la experiencia del médico. Por eso, si puedes elegir un centro con médicos experimentados como especialistas en radiodiagnóstico o en aparato digestivo, mucho mejor. Música. A veces me preguntan, con tantos paquetes de chequeos médicos disponibles, la gente no sabe qué elegir. Hay pruebas con mucha exposición a la radiación que ofrecen pocos beneficios. En cambio, hay algo que siempre recomiendo: pruebas sencillas, precisas y sin exposición a la radiación. A largo plazo, eso es lo que de verdad te ahorra dinero. Música. Un chequeo médico general no es para revisar la salud, es para detectar enfermedades. Se trata de ver si alguna estructura del cuerpo está dañada. La gente piensa que un paciente con cáncer de hígado tendrá los valores hepáticos por las nubes en un análisis de sangre. Para nada. Los análisis de sangre de un paciente con cáncer de hígado suelen dar valores normales. ¿Por qué? Imagina que esto es el hígado. Si el cáncer ocupa solo una pequeña parte, el resto son células sanas. Por lo tanto, el hígado sigue funcionando con normalidad. Pero a medida que el tumor crece y llega a ocupar, digamos, el 70% del hígado, solo queda un 30% de células hepáticas sanas. Es a partir de ese momento cuando empiezan a surgir los problemas. Si en un análisis de sangre tus valores hepáticos están elevados, ya sea por hígado graso, hepatitis grasa, cirrosis o cáncer de hígado, eso ya no es un chequeo de salud, es una detección de enfermedad. No deberías alegrarte solo porque te digan que tu hígado no está dañado todavía. Hoy mismo vino una persona así. Un señor de edad avanzada con cáncer de pulmón que me contó que se había pasado toda la vida haciendo ejercicio y cuidando su alimentación. En sus análisis de sangre todo salía normal, absolutamente todo normal. Pero tenía cáncer. Sí, se puede tener cáncer aunque todo parezca estar bien. ¿Sabes una cosa? Cuando te haces un análisis de sangre te dan tus resultados y al lado aparece un rango. Mucha gente cree que ese es el rango de normalidad.
Incluso entre los profesionales de la salud hay muchos que, si tus valores están dentro de ese rango, te dicen, perfecto, está todo limpio. Pero fíjate bien, cuando llegues a casa mira que pone valores de referencia o rango de referencia. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, hace unos 15 años en España se empezó a medir la concentración de proteínas en la sangre de la población para establecer un estándar. Para ello se recurrió a centros de salud y se analizaron, digamos, unas 300.000 personas, obteniendo una distribución normal. El 95% de esas personas caen dentro de ese rango. Aquellos que quedan fuera son el 2,5% de cada extremo. Esas son personas que claramente tienen un problema grave. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Tenemos el Sistema Nacional de Salud. Si estás dentro de ese 95%, no se pueden realizar pruebas adicionales ni aplicar tratamientos. Tienes que salirte de ese rango. Pero para cuando te sales, a menudo ya es un punto de no retorno. Nuestra salud es así. Es como un muelle. Si lo estiras un poco, con cuidado puede volver a su forma original, pero si lo estiras demasiado, ya no regresa. Con la diabetes pasa lo mismo. El valor normal de glucosa en ayunas es 90,9. Si una persona fluctúa constantemente entre 98 y 99, funcionalmente ya tiene un problema. El tratamiento debería empezar en ese momento. Pero nuestro sistema te dice, bueno, controle su dieta y tenga cuidado. Es prediabetes, vuelva más adelante. Y así sigues, hasta que un día das 110. Ah, venga para acá, ya es usted un paciente, y te dan la medicación. Para esa persona, volver a su estado anterior es muy difícil. Especialmente en los chequeos del sistema público. Es que es para alucinar. Pienso, oye, ya que sacan sangre una vez, ¿por qué no analizan un poco más? A mí me gustaría que con el consentimiento del paciente y pidiéndole que pague unos 50 euros, se hicieran más pruebas. Analizan muy pocas cosas. Suelen mirar 2 o 3 valores hepáticos, las proteínas, la bilirrubina, los glóbulos blancos, las plaquetas. Creo que ni siquiera miran el colesterol. Unas 5 o 6 cosas. Y desde este año además ha llegado una directriz a los hospitales que prohíbe realizar más de 10 o 15 pruebas a la vez. Pero los pacientes también tienen parte de culpa. Por ejemplo, en el caso del cáncer, si vas a un hospital universitario, normalmente te sacan 2 tubos de sangre, uno para el hemograma completo y otro para la bioquímica. Con eso, en teoría, hacen todos los análisis de sangre. La gente cree que los hospitales universitarios son los mejores, pero ¿sabes que son los más restrictivos? Un hospital universitario no se desvía ni un milímetro de lo que establece el seguro médico. Para hacerlo, necesitan redactar un informe justificativo y obtener una autorización previa. Un paciente con hepatitis crónica se hace un análisis de sangre y una ecografía cada 6 meses. En mi opinión, ya que se analizan los valores hepáticos, se podrían mirar también la tiroides y algunas otras cosas, pero solo miran el hígado. Hay muchísimas personas que llevan toda la vida yendo a un hospital universitario por su hepatitis y nunca se han hecho un chequeo médico completo. Cuando les pregunto por qué, me responden: pensaba que el famoso doctor Alejandro García del Hospital Universitario, con las pruebas y la ecografía cada 6 meses, ya me lo miraba todo. Pero ese doctor solo se ocupa de su hígado. Hay muchísima gente así. El año pasado fui a un hospital universitario, pagué 1.500 euros por un chequeo completo y me dijeron que estaba todo perfecto. Eso no significa que tu cuerpo esté realmente sano. Hay que interpretarlo de otra manera. Por ejemplo, un chequeo de 800 euros podría cubrir las 10 enfermedades más comunes en la población española, en orden de prevalencia. Es imposible analizar todas las enfermedades, uno de uno. 500 euros podría cubrir 30 y uno de 2.500 euros unas 50. Lo que significa ese perfecto es que en esas pruebas no te ha salido del rango de referencia. Es decir, no estás dañado. El significado es que no se encontraron pruebas de que algo esté roto. Por eso mi recomendación es esta: cuando te hagas un chequeo, hazte un verdadero chequeo de salud. No se trata solo de ver si una enfermedad ha dañado tu cuerpo. Lo que tienes que ver es cuán sano estás.
Por ejemplo, qué niveles de nutrientes como las vitaminas del grupo B tienes en tu cuerpo. Cuántos radicales libres produce tu cuerpo, cuál es tu capacidad antioxidante, cuál es la fortaleza de tu sistema inmunitario. Que estos valores estén altos es lo que significa estar sano. Y aquellas pruebas que el sistema público no cubre, como ecografías o endoscopias, deberías hacértelas por tu cuenta. A largo plazo, eso es lo que de verdad te ahorra dinero